Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana. Vamos a conversar en esta primera parte de la entrevista con dos personalidades, dos personas que están directamente vinculadas con la diáspora salvadoreña. Mire, quiero decirles, así con mucho orgullo se puede decir, ¿no? Obviamente ha nació a la luz pública el Instituto Salvadoreño del Migrante. Eso es importantísimo. Vamos a hablar en los próximos 35, 40 minutos sobre este tema del Instituto Salvadoreño del Migrante. Es una institución que va a velar por los derechos de los migrantes. Es una institución integral que lo que busca es, de alguna manera, institucionalizar la diáspora en nuestro país, rescatar ese tejido social, obviamente, que se perdió, que se ha perdido por diferentes razones en nuestro país, y para ello tengo a Salvador Sanabria, vicepresidente del Instituto Salvadoreño del Migrante. Salvador, muchas gracias, tenía ratos de no conversar contigo, un gusto tenerte aquí en los estudios nuevamente. Bueno, y César Ríos es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, así es que César, muchas gracias también por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí por primera vez. Muchas gracias, con mucho gusto. César, comienzo contigo, explícame un poco en qué momento nace este instituto y qué es realmente el Instituto Salvadoreño del Migrante, que en sus siglas es el INSAMI, ¿no? Sí, cómo no. El Instituto Salvadoreño del Migrante casi nace como una demanda generalizada a nivel nacional por el grado de madurez y de desarrollo que ha tenido el tema migratorio. Y no estoy hablando, hablo del tema migratorio porque aquí empezamos a definir sobre el nombre, ¿no? Porque estuvimos hablando mucho sobre si era el Instituto Salvadoreño de la Diáspora. De la diáspora, sí. O el Instituto Salvadoreño del Migrante. Y después de un diálogo, de una reflexión, dijimos, es que El Salvador ya no es solo un país expulsor de salvadoreños, ¿no? Sino que El Salvador se ha convertido ya en un país de receptor, un país en su área de tránsito y expulsor, y decía alguien más con un tema muy interesante, y también nos estamos convirtiendo en un país de retornados. Entonces, un país con 4 características, no podríamos tener un instituto reducido exclusivamente a la diáspora de los salvadoreños que se van, sino que al tema en sí de lo que significa la migración. Y entonces por eso nace el Instituto Salvadoreño del Migrante, el cual pretende tocar todos esos temas y principalmente apoyar para el diseño de algo que hace falta mucho en El Salvador, que es una política migratoria. Estaba hablando ayer con algunos miembros del instituto que tuve la dicha, ¿no?, de acompañar ayer el lanzamiento público, digamos, de este instituto. Me decía, no creas que esto se gestó ayer, ¿no? Se viene en conversaciones, se viene trabajando desde hace ya más o menos 2 años. O sea, no es que de la noche a la mañana aparece este instituto en la vida pública. Sí, sí, hay mucha historia, hay mucha reflexión permanente sobre la necesidad de crear institutos y llamaba mucho la atención a nivel mundial, porque a nivel de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, todos tienen un instituto de la migración. Y El Salvador, con este grado de madurez, no tenía un instituto, no tiene un instituto que genere con el diariamente. Grado de madurez y con y se me permiten el término, ¿no?, con la problemática tan grande que significa esto, sí, pues, o sea, mucha gente que se va, tú no sabes si llegan y en qué condiciones viven allá, etcétera, etcétera. Digo, era casi obligatorio la creación de una institución de este tipo. Y un ente que genere opinión pública sobre el tema, porque tenemos en El Salvador un problema muy serio en el sentido de la información. No hay un estándar de generar información relacionada a la migración. Entonces, cada ente, cada instituto, cada organización, el viceministerio, la dirección de migración, todos tienen su propio método de recolectar información. Y al final, si hay tan segmentada el método de recolectar información alrededor de la migración, entonces no genera una opinión seria y única sobre el tema. Y ahí vamos. Salvador, eso creo que es importante hablarlo. Mira, ¿cuáles son las funciones, los ejes de trabajo del Instituto Salvadoreño del Migrante? Una institución que, digo, nació ayer en la vida pública, pero que ya a rato se viene trabajando, ¿verdad?, para su elaboración. ¿Cuáles serán los principales ejes de trabajo? ¿En qué le va a servir? Porque esto es importante, fíjate, no solo para los migrantes, ¿no?, los que ya están, digamos, en otros países, principalmente en Estados Unidos, no solo los que desgraciadamente van en tránsito hacia los Estados Unidos,
sino también para los familiares, ¿ya? Que de alguna manera, como dice César, no tienen mayor información. Saben, por ejemplo, de que sus hijos e hijas o familiares han ido para Estados Unidos, pero no tienen mayor información. No sabemos, por ejemplo, nosotros aquí en el país, quiénes fueron los primeros que emigraron, ¿no? Los que se fueron para Estados Unidos. De verdad, ¿cuántos han fallecido? No hay una cifra, creo yo, de cuántas personas han fallecido. El tema de las remesas es importante también. Me imagino que hay mucha preocupación y de alguna manera carencia de información sobre ese tema, ¿no? Claro. Bueno, uno de los ejes principales, dada la magnitud del fenómeno migratorio salvadoreño y regional también, porque afecta a toda la región mesoamericana, es tener una función en la articulación de políticas públicas que impacten y mejoren la calidad de vida de los salvadoreños, tanto en la nación de origen, que es El Salvador, como en las naciones de residencia, donde se desenvuelven los salvadoreños. En este momento crucial de la diáspora salvadoreña, el término de políticas públicas, por un lado en la nación de residencia estamos lidiando con el voto en el exterior, el derecho al sufragio en el exterior, que lo ganamos producto de una lucha de más de 10 años. Y en la nación de residencia principal, que son los Estados Unidos de América, se desenvuelve todo un debate congresional parlamentario sobre la reforma migratoria integral, que va a afectar la calidad de vida en ambos lados de la frontera. El tema de los derechos de los migrantes, tanto de los migrantes que recibe El Salvador, porque tenemos un fenómeno migratorio regional que atrae migración a nuestro país por la dolarización de la economía, pero al mismo tiempo somos parte del eslabón del puente geográfico de una movilización humana de migrantes que vienen de todas partes del mundo, utilizan el Istmo junto a nuestros migrantes y se dirigen a las fronteras del norte para tratar de entrar a esas sociedades y economías desarrolladas para mejorar su futuro y el de su familia. Esa población necesita de una atención y protección de sus derechos en esa migración en tránsito. Y en la parte, digámosle, económica, bueno, es el impacto. El año pasado, más de 3.900 millones de dólares en remesas familiares. Y este país y esta región, que recibe más de 40 mil millones de dólares al año, no se ha planteado cómo se puede utilizar ese recurso para promover el desarrollo sostenible desde lo local a lo nacional y lo regional. Y eso necesita una serie de análisis que resulten y decanten en propuestas concretas, pero que no solo sea a nivel de gobierno y Estado, sino que le provea instrumentos y herramientas para las decisiones individuales a los migrantes para el mejor uso y utilización de ese recurso. Y en ese marco, César, es el instituto el que va a comenzar a recolectar información, a investigar información, a tratar o a plantear, digamos, algunas propuestas de cómo, por ejemplo, tal como lo dice Salvador, ¿no? Aprovechar de mejor manera las remesas. No es controlar las remesas, no, ojo, no se trata de eso, sino más bien de plantear en determinado momento cómo se puede aprovechar o cómo puede aprovechar el país ese flujo de remesas que llega a las comunidades, ¿no? Que pueda servir no solo para el consumo, por ejemplo, la remesa. No, podríamos incidir en que se tomen en serio medidas de recolectar información. Correcto. Ya, como instituto en este momento no tenemos la capacidad de empezar a recolectar y pero sí podríamos incidir, identificar algunos vacíos. Por ejemplo, en este momento en tema de información, por ejemplo, hay una contradicción entre lo que recoge la encuesta de hogares de propósitos múltiples y lo que nos está diciendo el Banco Central de Reserva sobre remesas. Si nos vamos ahí, hay una contradicción, hay necesidad que se pongan de acuerdo porque de ahí pueden generarse la toma de mejores decisiones. Bueno, el primer fruto del instituto fue el día de ayer, ¿no? La firma de un convenio con el Tribunal Supremo Electoral, que me parece es importante hablar de eso. ¿Sabes qué? Hay que
decía yo ayer, hay que dimensionar de verdad lo que es el instituto, lo que ya es el Instituto Salvadoreño del Migrante, porque es una institución integral. Hablemos un poco sobre esto, este primer acuerdo que me parece importante, y César, sobre todo, es importante hablar sobre el momento político en que nace, no político electoral de aquí el país, estamos hablando el momento político en los Estados Unidos, donde se impulsa una reforma migratoria también importante. Creo que por eso este instituto tiene mucho más valor y mucha más fuerza realmente. ¿Cómo no? Y aparte de la misma situación en Estados Unidos de esas reformas migratorias, también el momento de El Salvador sobre la pregunta es ¿por qué no tenemos una política migratoria? ¿Y qué va encaminado sobre este proceso de construcción de una política migratoria en El Salvador? Y nos encontramos con una estructura, con un orden institucional en El Salvador que de repente, la primera pregunta que nos hacemos en el instituto es ¿a quién le correspondería hacer una política migratoria en El Salvador? Y entonces empezamos a revisar, ¿no? ¿Será el viceministerio de salvadoreños en el exterior? Y lo primero que vemos es el nombre del viceministerio, es Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior. O sea, su función es solo atender a los salvadoreños que están y descuidar, y no tiene en su agenda la situación migratoria en El Salvador, y cómo se ha desarrollado. ¿Será la Dirección General de Migración quien genere una política? A saber, porque si ponemos en manos de una instancia que está bajo gobernación, bajo principios de seguridad nacional, ellos serían los que tendrían que hacer una política. ¿Puede ser el instituto el que genere una propuesta de este tipo? Podría ser el instituto una de las grandes funciones y retos que tiene el instituto es la elaboración de una política nacional migratoria basada en los derechos fundamentales humanos de toda persona que se identifique como migrante. Claro. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve para continuar hablando sobre esto que es el nuevo instituto, el Instituto Salvadoreño del Migrante. Poco a poco usted va a ir conociendo y es importante que se vaya documentando, ¿no? Sobre sus objetivos, sobre sus propósitos, sobre sus ejes de trabajo, que ayer estábamos hablando un poco sobre esto. Es el nuevo Instituto Salvadoreño del Migrante. Volvemos en breve para continuar hablando de eso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Salvador Sanabria, vicepresidente del Instituto Salvadoreño del Migrante, y César Ríos, director ejecutivo de la institución. Mire, déjeme comentarle un poco sobre, estamos hablando en la pausa comercial, hablando del marco jurídico, ¿no? Las leyes que existen en nuestro país son de 1958, refiriéndose a este tema precisamente. Obviamente ya estamos atrasadísimos comparado con otros países latinoamericanos que están a la vanguardia en esto. Ya lo decía César. En otros países funcionan ya institutos del migrante, no sé cómo se llaman allá, pero funcionan instituciones que velan por los intereses de los migrantes, no solo los que viven en Estados Unidos, sino los que están en tránsito, por ejemplo, ¿no? Incluso con aquellos que están pensando migrar o irse, pues aquí pues sabemos que es de alguna manera el sueño que tienen muchos jóvenes, desgraciadamente, y por eso es importante esto. A ver, Salvador, quiero que me comentes un poco sobre que esto siempre se dice, mira, ¿quién está detrás de esto, verdad? ¿Cuál es el interés de crear el interés real de crear un instituto salvadoreño del migrante? Aunque ya hablamos un poco, pero siempre hay personas como calenturientas y que son extremistas, se dicen, ¿será que un partido político está detrás de esto? Y también se pregunta, ¿no? ¿Quién financia una institución como esta realmente? ¿Dónde va a funcionar? ¿Va a funcionar aquí en el país? ¿Va a funcionar en los Estados Unidos? ¿O cuál va a ser la sede que va a tener esta institución? Muy importantes preguntas que creo que tienen que ser respondidas. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo de compatriotas que residimos en el exterior, que hemos constituido instituciones que han luchado por los derechos de la diáspora salvadoreña en el exterior y que hemos también constituido empresas en el exterior y un grupo de salvadoreños que han estado
residiendo por muchos años fuera del país, que han retornado a la nación y que hoy juegan roles profesionales y de especialización en diferentes áreas aquí en la nación de origen. ¿De dónde nos financiamos? Bueno, el instituto se constituyó ayer legalmente y la aportación fundacional vino de los miembros de la Junta Directiva y de los miembros de la Asamblea General. O sea, aquí no ha habido ni un financiamiento gubernamental, ni corporativo, ni de institutos políticos, sino que han sido aportaciones individuales de nuestras propias cuentas corrientes o de ahorro a nombre del instituto para constituir la organización. ¿Pero será que siempre se va a mantener así, con el aporte de los miembros de la Asamblea o de sus constituyentes? La idea en el desarrollo de los programas a futuro que tiene que implementar la institución, bueno, va a provenir de aportes filantrópicos de miembros destacados en el mundo empresarial de la diáspora, que tienen sus empresas y van a ser patrocinadores de la labor del instituto. Van a haber aportaciones de fundaciones internacionales y de agencias de cooperación y, por supuesto, corporaciones a las que le interesen los temas que va a investigar y va a desarrollar el instituto. O sea, y se respeta también la individualidad en términos del criterio político. Miembros del instituto a nivel individual tienen su corazón y su mentalidad hacia uno u otra tendencia política, tanto en la nación donde residen como en la nación de origen, en este caso nuestra nación, El Salvador. César, esto es importantísimo. Mira, ¿no será, de verdad, no sé cómo funcionan esas instituciones en otros países, no será que hay una responsabilidad por el tema, ¿no? De parte también del Ejecutivo de apoyar una institución como esta? Lo pregunto porque, pues obviamente es un tema que está directamente vinculado a la situación económica y de seguridad y social de nuestro país. Esperaríamos, ¿no? Pensaría yo que no es extraño y casi que sería una obligación que hubiese un aporte, incluso incluida en el presupuesto, no sé, del Viceministerio de Cooperación o el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, o si más adelante se crea una figura nueva que sea más integral, que el concepto sea más integral. Bueno, en México, México existe así. El Instituto Mexicano de la Migración tiene un presupuesto del Estado por el Ejecutivo, pero funciona independientemente de toda decisión de él. Esperaríamos de parte del Ejecutivo que tome alguna acción. Nosotros estamos en disposición de... No hemos tenido conversación con el presidente de la República, no hemos tenido conversación con ningún partido político. Ustedes han armado el muñeco y lo hemos armado bajo principios de personas. Mira, fíjate, interesante, dentro de nosotros está representantes de migrantes que han vivido en Europa. Tenemos a un compañero, David Hernández, que viene de 30 años viviendo en Alemania, viviendo en la Unión Soviética, en Rusia. Tenemos compañeros de Canadá, de México, de Estados Unidos, y entonces ahí cuando nos sentamos, vieras qué interesante hablar sobre el tema migratorio, porque si vives 30 años, 20 años en un país, tu lógica de razonar funciona en relación a donde has vivido en los últimos años. Sí, claro. Y al preguntarnos cuál es el país que deseamos cada uno, lo decimos bajo esa lógica de donde hemos estado viviendo en los últimos momentos. Y donde hemos estado viviendo, los niveles de desarrollo de estos países implican mucha transparencia, mucha conversación, y nosotros invitamos y nosotros queremos hablar con todos los partidos, queremos hablar con el presidente de la República, queremos presentarle nuestra agenda y sobre todo nuestra responsabilidad y principios de independencia que nosotros tenemos. Hablar con los partidos, pero sin dejarse contaminar por los partidos. Sin dejarse con todo, porque la pregunta ha sido... Se naturaliza probablemente la cosa. Especialmente en esta época preelectoral. No, tiene razón, César. No es malo hablar con los partidos políticos, hay que hablar con distintos actores sociales, ¿no? Y plantearles el concepto de esta institución, hablarles de esto, pero digo, con mucha reserva, con mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de los partidos políticos, porque hay algunos que me imagino que ya están viendo a este instituto como una oportunidad para poder, digamos, aprovecharlo, pero...
Sí, estos 2 días han obviamente. sido así, que nos han puesto en una bandera, en otra bandera, nos han dicho que hemos recibido financiamiento y no tenemos la conciencia tranquila de que vamos ahí, Mira, ¿verdad? Salvador, estamos terminando casi, pero quiero que me hagas un comentario sobre cómo se ve a partir de hoy al migrante, ¿no? Porque anteriormente al migrante se le veía nada más como aquella persona que es útil para enviar remesas, y qué bueno que así, para los gobiernos en una forma perversa, qué bueno que así fuese, porque de lo contrario esta economía se venía a pique, como decíamos, se hundía, ¿no? Si no es sido por el aporte de los compatriotas. Este es un parteaguas realmente. Después del nacimiento de esta institución ya podemos hablar de que al migrante se le ve de una forma distinta, o se le va a ver de una forma distinta. Creo que ha comenzado una nueva página en la historia del rol de los salvadoreños en la diáspora, los migrantes salvadoreños en el mundo, a partir de el triunfo de las luchas por los derechos que hemos venido impulsando en los últimos 10 años. El derecho al sufragio en el exterior no fue un regalo, fue producto, un alcance de esa lucha que se peleó por 12 años. Y eso convierte a los migrantes salvadoreños en actores decisorios de la realidad nacional. Tal vez el primer experimento del voto en el exterior no vaya a ser tan exitoso como se deseaba, por razones de que la legislación fue aprobada tarde, hubo un gran debate sobre el presupuesto. Una vez el presupuesto asignado, está siendo debatido cómo utilizarlo en el Tribunal Supremo Electoral por los magistrados, y la coordinación interinstitucional entre el RNPN, el tribunal y los consulados que son administrados por Cancillería. O sea, es el inicio, sin embargo, sí, es el inicio de esa nueva página en la historia. es el inicio de la reivindicación realmente de los derechos de los migrantes que se les ha negado por muchos años. Y de participar directamente en el proceso de toma de decisiones, al tener una influencia en quién elegimos para que represente nuestros intereses. ¿Cuál es la segunda página que viene inevitablemente? Y este es un mensaje a la clase política del país: es la lucha por la representatividad, tanto a nivel nacional en el Parlamento salvadoreño como a nivel local en los consejos municipales en la nación. Con todo el derecho, obviamente. Claro. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos en breve, pero antes vamos con Carolina Mengíbar. Se encuentra precisamente en el inicio de una concentración en la Plaza del Salvador del Mundo. Adelante, Carolina. Gracias, Romeo. Amigos televidentes, como tú bien decías, desde muy temprano se empezaron a concentrar desmovilizados tanto del Frente Histórico del FMLN como de la Fuerza Armada, donde ellos pues se concentran en espera de que vengan más personas y salir, aunque por el momento no tienen rumbo fijo. Ellos siguen exigiendo a los parlamentarios la agilización del anteproyecto de ley, y de los 9 puntos que esta contempla, exigen 5, los cuales nos lo explicará don Timoteo Palacios. Bueno, buenos días, señores, por darle este espacio, este canal, pues. Y de antemano le agradecemos mucho, pues, como presidente y como vicepresidente de la coordinadora. En esta mañana nos hemos concentrado, pues, de ver que el anteproyecto de ley está muy lento, va caminando muy lento. Necesitamos que los señores diputados... Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Hemos perdido el audio con Carolina Mengíbar, pero Carolina, en el momento que creas conveniente de nuevo enlazar con nosotros, con gusto. Vamos a hacer la pausa, regresamos.
Muy bien, estamos de regreso. César, tengo unos 4 minutos para ir finalizando el programa, pero quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros. Les prometo que en otra ocasión vamos a continuar hablando sobre esto y hay que seguirle el paso al Instituto Salvadoreño del Migrante, ¿no? Hay que demandarle también, porque es importante que todos los que tenemos alguna vinculación con la diáspora demandemos del Instituto Eficiencia, porque para eso se ha creado, me imagino, César. Sí, sí, cómo no. Y aprovechando el espacio, nos sentimos muy contentos de haber que el instituto aglutine personalidades que tienen que ver con el tema migratorio. Nuestro presidente que hemos elegido del instituto, el doctor Leonel Flores, que ha vivido en carne propia y ha sido un trabajador por los intereses de los migrantes en Estados Unidos y ahora le está aportando a este gobierno, tiene en su agenda diaria el tema de migración y por eso él está ocupando la presidencia del instituto. Con él estamos, como él conoce muy bien la realidad migratoria, estamos hablando mucho sobre, por ejemplo, uno de los proyectos inmediatos que estamos madurando y que él ha sido el portavoz del tema es sobre la portabilidad de la seguridad social de los salvadoreños que deciden irse. Ya, no es que estamos incitando a que se vayan, sí, pero el que toma la decisión de irse lleva consigo la tarjeta del Seguro Social y va por Guatemala y le pasa algo, puede ir ahí, pasa por México y tiene un accidente, puede ir al Seguro Social. Esto pasaría, César, por lograr un acuerdo con los demás países. Acuerdos bilaterales de países, acuerdos bilaterales, y nosotros como instituto, ahí es donde empezaríamos a tener ya nuestro nivel de incidencia política para impulsar este tipo de acuerdos que sean efectivos a la realidad migratoria. Claro. Salvador, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, Romeo, por la invitación y te prometemos regresaremos acá para actualizar especialmente sobre el debate de la reforma migratoria en los Estados Unidos. No, claro, mira, y hay mucho trabajo, ¿no? Esto que está diciendo, por ejemplo, César, es importante. Bueno, solo hace falta, ponerse de acuerdo y firmar un convenio con las instituciones de seguridad de los países centroamericanos y podés lograr una red de protección hasta México de los migrantes, ¿no? Que muchas veces sabemos que tienen accidentes muy fuertes en el camino, que son víctimas de muchas situaciones como la delincuencia, y perfectamente pueden acudir, como dices tú, a una institución de seguridad de estos países centroamericanos, incluyendo México, para que tengan esa especie de protección. Cosas como esas van haciendo realidad, un trabajo efectivo del instituto van a ir haciendo realidad. Otra cosa real es que efectivo. Estamos financiando este año, nuestras organizaciones que están alrededor del instituto están financiando una campaña de promoción del voto en el exterior. Hasta hoy no hemos recibido ningún apoyo del Tribunal Supremo Electoral y todo ha sido por puros recursos de las instituciones. Ahí los salvadoreños en Toronto, los salvadoreños en Los Ángeles, ahí hacen reuniones, las oficinas de rescate están haciendo orientación de cómo obtener su DUI y cómo empadronarse. O sea, hay una voluntad. Claro. Bueno, muchas gracias, César, muchas gracias, Salvador, por haber estado con nosotros. Suerte. Un gusto haber conversado con ustedes. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. En breve conversaremos con Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la misma gremial. Vamos a hacer un análisis sobre la situación que está atravesando el país en este momento en materia obviamente económica y también político-social. Volvemos.